Buenas noches, mi nombre es John Jairo Bravo, yo soy el gerente de proyectos de Imaginando Web. Somos eh, partners de Servilonjas, el Colegio Nacional de Administración de Propiedad Horizontal. En esta noche vamos a transmitir en vivo y en directo el seminario virtual gratuito de la convivencia en la propiedad horizontal. El mismo será dirigido por el doctor José Andrés Bermúdez. Buenas noches, Por mi favor, nombre es John Jairo Bravo, yo soy el gerente de proyectos de Imaginando Web. el doctor José Andrés Bermúdez fundó el Servilonjas, la compañía Servilonjas, en el año 2002. Entonces, hoy vamos, como les comentaba, vamos a hablar acerca de la convivencia en la propiedad horizontal. Y sin más preámbulos, vamos a dejarlos a todos ustedes con el doctor José Andrés Bermúdez, presidente de Servilonjas, el cual nos explicará más acerca de todo este tema que es muy importante para todos nosotros en la propiedad horizontal. Entonces, eh, doctor Andrés Bermúdez, el micrófono es suyo. Gracias. Buenas noches a todos. Este es un Activa tu esquema que micrófono, estamos... Andrés. ¿Sí? ¿Me escucha? Entonces, hoy Está habilitado el micrófono. ¿Sí me está escuchando? Sí. Ok, buenas noches a todos. Este es nuestro seminario virtual. La idea es que podamos tener un buen número de seminarios virtuales con el cual podamos llegar a más sitios de nuestro país. Entendemos que a veces los desplazamientos en las ciudades son complicados por parte nuestra en las ciudades y también se complica un poquito para las personas muchas veces desplazarse hasta nuestra ciudad. Mañana tendremos un seminario, un congreso de propiedad horizontal y sabemos que no es posible para muchas personas estar allí. Hemos querido desarrollar esta forma de comunicarnos a través de este tipo de seminarios. El seminario de hoy va enfocado específicamente al tema de convivencia. Convivencia es una situación que se presenta constantemente en la propiedad horizontal. ¿Qué copropiedad no tiene dificultades en la convivencia? Cada vez que encontramos eh, dificultades en las copropiedades, entre más copropiedades se construyen, pues cada vez vamos a tener más dificultades en propiedad horizontal. Las copropiedades que se están construyendo cada vez son más grandes. Tenemos ciudades como Medellín, donde hay copropiedades que superan las 2000 unidades privadas y están en proceso de desarrollo de ese tipo de unidades. Entonces, vamos a mirar cómo estos aspectos podemos minimizar el impacto que puede tener. Vamos a mirar unas presentaciones y en la medida en que vamos presentando alguna de la información, vamos a desarrollar algunos aspectos que están contemplados en la ley. En nuestras diapositivas, eh, la primera diapositiva que tenemos preparada nos habla sobre lo que es la ley. De pronto, ahorita les saldrá en pantalla la diapositiva número 1. Cuando estamos hablando de la ley 675, cuando se constituyó, pues estamos viendo algunas posibilidades dentro de la norma que permitieran mejorar los niveles de convivencia. La idea era buscar una alternativa que brindara dentro de la norma opciones, facilidades, que le diera herramientas al administrador. Dentro de esas leyes, pues vamos a mirar cómo en la ley 675, si bien es cierto, se escribieron, infortunadamente por parte de los administradores, pues no se vio nada, no se lee la norma, no se consulta. Eh, si Liliana puedes mostrarnos algo de la diapositiva, por favor. Cuando estamos mirando, si nos vamos a la ley 675 y miráramos el artículo primero, al finalizar este artículo menciona sobre algunos aspectos, como por ejemplo, eh, menciona que la propiedad horizontal existe con el propósito de garantizar
la seguridad, la convivencia pacífica y la función social. Cuando hablamos de la convivencia pacífica, encontramos que esa es una de las grandes dificultades. Quiere decir que en el objeto de la ley 675 se hizo entre los tres principios fundamentales para garantizar convivencia pacífica. Y cuando uno se pone desde el punto de vista de un administrador, garantizar convivencia pacífica es una situación compleja. Es una situación muy compleja porque es algo que es impredecible. Estudios demuestran que entre más grande una copropiedad, más reducidos pueden ser los espacios. Y cuando hay espacios más reducidos hay mayor agresividad. Entonces, esta es una situación que debe ser muy tenida en cuenta. A veces somos muy dados a cumplir la ley, que la ley 675, y a estudiar la ley 675, pero somos muy buenos para administrar los conjuntos, los edificios, pero cuando se nos presentan ese tipo de dificultades de convivencia, no sabemos cómo manejarlo. Vamos a mirar cómo, por ejemplo, en el artículo 2 de la ley 675 habla de principios orientadores. Si bien es cierto, el artículo primero casi nadie lo lee, el artículo número 2 casi tampoco nadie lo lee. Y dentro de ese artículo 2 se mencionan algunos aspectos relacionados directamente con lo que la ley espera que se oriente la convivencia. En el numeral 2 de ese artículo 2 habla de que se debe garantizar una convivencia pacífica que tiene que permitirse una función en la cual haya solidaridad entre los propietarios y que los reglamentos de propiedad horizontal deben propender a ese tipo de situaciones. Es interesante cómo ese es uno de los mayores dolores de cabeza de un administrador. En la propiedad horizontal en general, vamos a ir desarrollando cómo en la ley van mostrando diferentes alternativas. Si usted tiene la ley para consultarla, vamos a mirar algunos aspectos. Se creó todo un capítulo dentro de la ley 675. Y si miramos, por ejemplo, en el artículo 58 de la ley, cómo eh, encontramos que se generaron herramientas. La primera destinada a la solución de conflictos, pero se habla de una herramienta muy valiosa y se hablaba de un comité de convivencia. Es interesante cómo cuando se generó y se escribió en la norma, pues era como un éxito. Y decían, bueno, lo que se redactó, como se escribió, como dice, perfecto, funciona muy bien, quedó bien escrito. Posibilidad de integrar un comité de convivencia para intentar dirimir conflictos entre los propietarios, entre los residentes. Infortunadamente, la función del comité de convivencia se le da una connotación completamente diferente. Es el comité para hacer las fiestas, hacer los bazares, hacer las rifas, hacer los bailes. Pero en principio no están dirimiendo conflictos. Las situaciones de los comités de convivencia se originan básicamente por asambleas mal realizadas. Asambleas largas, asambleas ordinarias de 18 o 20 puntos, en la cual el penúltimo punto es elección de un comité de convivencia. Y cuando estamos en ese proceso de elección del comité de convivencia, entonces empezamos a tener dificultades porque la gente ya está cansada, ya se han agotado con la aprobación de presupuesto, el nombramiento del Consejo de Administración, presentación de estados financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ese es el penúltimo punto, antes de proposiciones y varios, la gente está cansada, está aburrida, quieren terminar rápido. Entonces, dentro de las personas que están allí, cuando les dicen nombramiento o elección de un comité de convivencia, no hay quien se postule. Y las personas que se postulan lo hacen simplemente para salir rápido del asunto, para salir del problema. Entonces, esta es una situación que es compleja, porque estamos en desarrollo de asamblea y alguien se ofrece, nadie lo conoce, se termina la asamblea, van a ubicar a esa persona y no saben ni siquiera dónde vive ni a qué número telefónico ubicarlo. El comité de convivencia no se le da la importancia ni la trascendencia. Es interesante ver cómo en una asamblea, por ejemplo, se nombra un consejo de administración y apenas termina la asamblea, casi que ni se van a dormir y ya quiere reunirse el consejo de administración para tratar los asuntos, se les alista un salón para una sala de juntas, un salón comunal para que se puedan reunir, se les tiene su tintico, su gaseosita para que se reúnan con todo.
pero al comité de convivencia nadie lo reúne, ni siquiera el administrador. Nadie se toma la tarea de hacer lo mismo que hicieron con el consejo de administración, porque simplemente pareciera que no es tan importante. Hay copropiedades donde la convivencia es tan difícil que pensaría que es más importante tener un comité de convivencia que un consejo de administración, pero no se le da la trascendencia. Debería estar dentro de los primeros puntos del orden del día. Empezar a hablar de nombrar un comité de convivencia antes de que la gente se canse, antes de que la gente se aburra. El artículo 38 de la ley C-75 habla sobre que es una función de la Asamblea General, nombrar el comité de convivencia. Pero también dice en el parágrafo de ese mismo artículo que es función. Esa función se puede delegar en el Consejo de Administración. A veces hay aspectos en pro y en contra de ese parágrafo, de delegar a un Consejo de Administración. Porque es que a veces los mismos conflictos de las copropiedades los origina el mismo Consejo de Administración. Y cuando hay esa subordinación, entre comillas, de quien nombró a ese comité de convivencia, es el mismo Consejo de Administración, pues se genera un conflicto. O muchas veces quienes nombran son amigos o allegados de miembros del Consejo de Administración y no son objetivos en dar soluciones. En los reglamentos de propiedad horizontal vamos a encontrar cómo habla de las funciones del Consejo de Administración. Y se toman la molestia muchos reglamentos de decir función del presidente, función del vicepresidente, del secretario, del vocal, etcétera, 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 y define unas funciones. Inclusive da unas funciones a nivel general, inclusive habla de cómo hacer sus actas, cómo hacer sus reuniones, y es muy completo. Pero cuando hablamos de comité de convivencia, el reglamento de propiedad horizontal se limita exclusivamente al artículo 58 de la ley 75 y casi que transcribe. Ese artículo 58 habla de la posibilidad de tener 3 o más personas. Y cuando habla de personas, inclusive es tan amplio porque ni siquiera se limita a que sean propietarios. Cuando hablamos en el capítulo del Consejo de Administración dice que ser propietarios o sus delegados. En el comité de convivencia dice personas. Si usted quiere tener un arrendatario, puede tenerlo. Inclusive alguien que no viva en el conjunto y que no tenga que ver con el conjunto, pero que quiera hacer una labor social dentro de él, puede pertenecer al comité de convivencia. O sea, es una situación bastante amplia, laxa, que puede dar opciones y beneficios. El problema es que las personas que se postulan al comité de convivencia no saben lo que tienen que hacer. Tampoco tienen un manual donde consultar. Recurren al reglamento de propiedad horizontal, el reglamento no les dice qué es lo que tienen que hacer. El administrador no los reúne en sus primeras reuniones para saber qué es lo que tienen que hacer. Entonces se pierden y empiezan a pasar los meses y se desmotivan. Y cuando se requieren y hay necesidades fuertes, entonces ya el comité de convivencia ya no está operando. Es importante que como administradores, miembros de consejo de administración, empecemos a darle trascendencia a ese comité de convivencia y darle el puesto y el lugar que corresponde. Lo primero que haríamos es no ponerlo dentro de los últimos puntos del orden del día, sino dentro de los primeros. Otra cosa que podemos hacer es generar una reglamentación interna para ese comité de convivencia. Algunas sugerencias que podemos dar para ese reglamento interno. Puede ser primero cómo está integrado, cada cuánto se reúnen, cómo es la reunión, cómo llevan las actas, porque deben haber actas. Siempre hablamos del libro de actas de la Asamblea y el libro de actas del Consejo, pero no estamos hablando nunca del libro de actas del Comité de Convivencia, puesto que la norma exige que aquellas cosas que puedan dirimir sean consagradas en actas. Debe establecerse cómo es la metodología. Debe haber alguien que presida, alguien que modere, alguien que tome nota. ¿Qué pasa cuando el administrador notifica una cita y qué pasa cuando la incumplen? ¿Qué pasa cuando eh, por alguna razón no llegan a algún acuerdo? La ley dice que intentarán dirimir conflictos. ¿Cómo es el procedimiento? ¿O qué pasa cuando un miembro del comité
quién lo reemplaza, cómo funciona, cómo opera. Entonces, todos estos procedimientos es importante que se tengan en cuenta. Eso es una labor que debe ser muy conjunta con el Consejo de la Administración y el administrador, sobre todo, que es la persona que normalmente está convocando y está notificando al comité de convivencia a aquellas personas que generan conflicto. Entonces, estas son situaciones. Ahora, los comités de convivencia no tienen una fuerza en la que puedan juzgar sobre cosas, sino intentar, como buenos vecinos, generar soluciones, proponer alternativas. Señor, cuente cuál es su problema. ¿Y usted cuál es su problema? ¿Qué plantea como solución? ¿Usted qué plantea como solución? Nosotros proponemos esta solución. Lleguemos a acuerdos, escribámoslos en acta, tome una copia para usted, una copia para usted y una copia que guardamos nosotros y nos vemos aquí en tanto tiempo para evaluar cómo nos está yendo con los compromisos. Esa sería una función específica. Pero a veces hemos escuchado de comités de convivencia donde ni siquiera les prestan el salón comunal y les toca salir a la calle o en el apartamento de alguien a tratar de dirimir conflictos y es muy complicado. Cuando pensamos muy bien en los comités de convivencia, pensamos en la gente que lo pueda integrar. Y entonces pensamos como en un ideal sobre aquellas cosas que pueden ser parte de ese comité de convivencia. Entonces, ¿quiénes integran un comité de convivencia? Yo pensaría inicialmente que quienes lo pueden integrar son personas que tengan voluntad de hacerlo. Y esa voluntad de hacer las cosas es la clave. Pero sumado a eso tiene que tener otros aspectos y otros atributos. Resulta que si vamos a poner dentro del comité de convivencia a la persona más revolucionaria del conjunto, pues no vamos a resolver muchas cosas y no vamos a generar más conflictos. Tengo reportes de miembros de administradores donde nos dicen que la persona más conflictiva es la que es la cabeza del comité de convivencia. Entonces, ¿cómo se resuelven los conflictos? Si son los generadores de los conflictos. En principio tendríamos que tener personas muy consagradas, muy dedicadas, muy pacíficas y que se pueden conseguir entre la comunidad. Que a veces dentro de una asamblea es complicado, sí, puede ser complicado. Pero algunas sugerencias que se pueden hacer. Hablábamos que el parágrafo del artículo 38 dice que esa función puede ser delegada en el Consejo de Administración. Si no se puede resolver el asunto en una asamblea nombrando un buen comité de convivencia, consideraríamos entonces que el Consejo de Administración se podría reunir por delegación de la asamblea y empezar a buscar entre los propietarios aquellas personas, el psicólogo, el educador, el maestro, bueno, aquella persona que de pronto es conciliador, aquella persona que es trabajo social. Hay personas que pueden tener la habilidad y la calidad para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y si hay problemas muy fuertes, pues fácilmente un consejo de administración, en un momento muy diferente a la asamblea, comunicarse con este vecino y decirle, mire, tenemos algunas dificultades en este conjunto. ¿Podría usted colaborarnos en su tiempo libre para ayudarnos con su experiencia a resolver? Y es más fácil que una persona pueda hacerlo y comprometerse. Pero eso dependerá entonces siempre de la forma en que podamos proponer este asunto. Entonces, ya habiendo hablado de lo que puede ser un comité de convivencia y la puesta en marcha y funcionamiento de ello, estamos seguros que puede tener mayor resultado. De hecho, hemos visto cómo en un 80% los asuntos atendidos por un comité de convivencia son resueltos en esas mismas reuniones con el comité de convivencia. Alguna minoría no se resuelve ahí, listo, pero que sea esa minoría y no todos los asuntos resueltos por otros medios. Cuando hay una mediación por parte de los residentes puede ser un poco más sencillo. Esta es una situación que se presenta, problemas de convivencia. Ahora, la ley, ya en el artículo 59, generó también algunas alternativas. Unas alternativas que pudieran generar la posibilidad de crear algunos mecanismos para aquellas personas que pueden ser una dificultad. Resulta que en una copropiedad, ¿qué es una copropiedad? Es una muestra, es una extracción de lo que es una población, una ciudad. Entonces, ¿qué encontramos dentro de ella? Encontramos mucha gente buena, pero encontramos también algunas personas que no son tan buenas.
De pronto son una minoría, pero esa minoría puede afectar a todo el resto de la comunidad si no se le dan unos parámetros y unas políticas claras. Encontramos unos reglamentos de propiedad horizontal con unos contenidos básicos de lo que se debe y no se debe. Y ustedes van a ver en sus reglamentos de propiedad horizontal cómo hay algunos artículos donde dicen deberes, obligaciones, prohibiciones, y no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer lo otro, no puede hacer una cosa y la otra. Perfecto. Es necesario que esté en el reglamento. El problema es que a veces no es lo suficientemente específico o a veces no aclara todo lo que tiene que aclarar o a veces dice, pero es muy difícil hacer que se cumpla. Si miramos, la propiedad horizontal existe desde la ley 182 de 1948. Las posibilidades para imponer sanciones por comportamiento de las personas eran demandas ante procesos ante un juez que podían tardar 3, 4, 5 años y que sancionaban entre 5.000 a 50.000 pesos. Con la ley 16 y el decreto 1365 se hablaba ya entre 5.000 a 100.000 pesos actualizados de acuerdo al DANE y su actualización de acuerdo a la inflación. Pero eso era insuficiente. Poner una sanción, una multa a una persona de esas representaba iniciar un proceso que podía tardar 3 años. ¿Cuánto costaba el proceso? Para que finalmente pongan una sanción de 50.000, 100.000 pesos y a la hora de imponer a la persona ya ni siquiera vivía dentro del conjunto. Entonces era una situación absurda. Con la ley 675 del 2001 encontramos que se delega en la misma copropiedad la posibilidad de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Los propietarios de las propiedades horizontales, de los inmuebles en propiedad horizontal, tienen dos tipos de obligaciones. La primera de ellas son obligaciones pecuniarias y la segunda son obligaciones no pecuniarias. Las obligaciones de tipo no pecuniario son aquellas obligaciones, las obligaciones de tipo pecuniario son aquellas obligaciones que son de carácter económico, pagar las cuotas ordinarias, las cuotas extraordinarias, pero aquellas que son de carácter no pecuniario son aquellas que son de comportamiento, de hacer o de no hacer cosas. Ya que tenemos habilitada la función de diapositivas, vamos adelantándonos un poquito a las diapositivas. Yo pienso que podemos mirar por ahí en la diapositiva número 5, si es posible. Cuando hablamos entonces de ese tipo de sanciones, pues se generó todo un capítulo para hablar y crear la opción de sanciones. Este es un asunto que se le ha dado todo tipo de mala interpretación. Vamos a mirar cómo entonces existen algunas herramientas dadas por la ley, pero que no se pueden entender como tan sencillas o tan fáciles. Si miramos el artículo 59 de la ley 675, y si por favor en nuestras diapositivas podemos ubicar artículo 59 de la ley 675, vamos a mirar cómo se establecen algunas herramientas. Primero dice que el incumplimiento de las normas no pecuniarias consagradas en dos cosas, en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal, darán lugar, primero dice, previo requerimiento escrito, con indicación de un tiempo o un plazo para que la persona se ajuste a la norma. Y si a ello hubiera lugar, la imposición de sanciones. Entonces, miremos cómo ese mismo artículo 59 desde un comienzo ya empieza a generar una limitante. La primera limitante está diciendo, ¿se puede imponer sanciones? Sí, pero primero, tiene que requerir por escrito a la persona. Dos, a esa persona que le requirió por escrito, dele un plazo para que se ajuste a la norma. Y si ya lo hizo y no se ajustó a la norma en el plazo que le dio, entonces si a eso hay lugar, a la imposición de las siguientes sanciones. Y dan tres
formas de sancionar. La primera de ellas es muy poco usada en la propiedad horizontal, donde dice lugar en publicación, en lugares de amplia circulación del edificio conjunto, de la infracción de los infractores con el hecho o acto que originó la sanción. Entonces, esta es una publicación que no podemos confundirla con la publicación de morosos. Esta es una publicación exclusivamente de infractores a normas. Es un escala donde se publica y se pega y se dice ahí, esta persona viola el reglamento o viola las normas por estas y estas razones y se publica. Esto, por ejemplo, no aplicaría tan fácilmente en centros comerciales y cosas como eso, porque cómo puede uno dañar la imagen de algo, ¿no? Ahora, la siguiente sanción que establece son multas sucesivas, que no podrán ser superiores o pueden llegar hasta 2 veces el valor de la expensa común a cargo del infractor. O sea que si su cuota de administración, por decir un ejemplo, son 150.000 pesos, no podemos imponer una multa que llegue a superar 2 veces el valor de esa cuota. O sea, no podría superar 300.000 pesos. Y dice que se pueden imponer de manera sucesiva mientras persista el incumplimiento, que en todo caso sumados no podrán superar 10 veces el valor de las expensas mensuales a cargo del infractor. Quiere decir que si para el ejemplo que teníamos pagaban una cuota de administración de 150.000 pesos, no podrá ser superior esa cuota a 1.500.000 pesos acumuladas. ¿Qué está pasando con eso? A todo el mundo le fascinó el asunto de las multas y eso empezó, apenas salió la ley 675, todo el mundo a imponer multas y sanciones. Y por todo se generaba sanción. Y entonces, casi que empezaron a salir unos cuadros que empezaron a hacer los conjuntos donde multa por esto tanto, si se comporta esto, multa por este valor, si hace esto mal, multa por este otro valor. Entonces, es una situación complicada porque ponía multas. Si el perro se hizo pis, 10.000 pesos. Si el perro hizo pos, entonces 20.000 pesos. Y entonces, eso afectó la contabilidad de los conjuntos. Porque le notificaban por escrito, mire, se le puso una multa de 50.000 pesos. ¿Y qué hacía el infractor? Cóbremela. Entonces le pasaban la cuenta de cobro. Y decía, pues no la voy a pagar. Dice, listo, pero no le haremos un paz y salvo cuando venda. No voy a vender, no me interesa. Entonces en la contabilidad empezaron a quedar una cantidad de saldos por conceptos de multas que eran imposibles de cobrarlas. Porque usted no va a iniciar un proceso ejecutivo por 50.000 pesos, ni por 10.000, ni por 80, ni por 100.000 pesos. El otro tipo de sanción que establece ese artículo 59 habla de suspender bienes comunes no esenciales del edificio conjunto, sin tener en cuenta bienes comunes de uso exclusivo, porque eso no se podría suspender, como salones comunales, gimnasios, piscinas. ¿Quiere decir que si usted se comportó mal le pueden suspender la entrada al gimnasio? Sí, puede hacerse. La norma lo genera. Que si la persona no guarda las normas, entonces le podemos poner una sanción, eh, y esa sanción puede ser no usar la piscina. Sí, puede ser, puede ser. Entonces, esa herramienta en algunos casos se usa, pero la gente lo usa más para cartera y le suspenden más por cartera. Ahora, esa norma que se creó en el artículo 59 no es para cartera, es por convivencia, es por comportamiento, es una obligación no económica, no pecuniaria, y no se debe confundir una con la otra. Entonces, la ley generó esas tres posibilidades de sanción, pero el artículo 60 aclara otros aspectos más. Aclara, por ejemplo, quiénes pueden sancionar, y dice que lo puede hacer la Asamblea General o el Consejo de Administración cuando se haya creado y en el reglamento de propiedad horizontal se le haya atribuido
la facultad de sancionar. Entonces vamos a ver cómo muchos reglamentos de propiedad horizontal, y si usted se toma la molestia de revisar su reglamento de propiedad horizontal, es muy posible que ni siquiera se les haya atribuido la posibilidad de sancionar y todos estén sancionando. Entonces, vamos a mirar cómo, cómo podríamos mejorar nuestros reglamentos de propiedad horizontal. Mejorar nuestros reglamentos de propiedad horizontal. Vamos a mirar la diapositiva como está allí. Dice que las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por la Asamblea General o por el Consejo de Administración, ya lo habíamos dicho. Pero dice que para su imposición se respetarán los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal. Quiere decir que el reglamento de propiedad horizontal debe contener procedimientos. El gran problema es que la mayoría de los reglamentos no establecen un procedimiento para establecer sanciones. Y ese es un problema, porque dice que los procedimientos necesitan el reglamento de propiedad horizontal. Algunas copropiedades lo que hacen es imponer sanciones, pero como no tienen procedimientos, crean un manual de convivencia. Y en el manual de convivencia meten todo lo que realmente debería estar en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Y los procedimientos qué? Dice que los procedimientos deben estar en el reglamento de propiedad horizontal. Ahora, ese mismo artículo dice, consultando el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción e impugnación. Derechos fundamentales. Y para poder imponer una sanción, debemos tener claro que es un derecho fundamental y qué es el debido proceso de las cosas, qué es el derecho de defensa, contradicción, impugnación. Y ahorita vamos a hacer un ejemplo de lo que puede ser eso. Pero también dice, igualmente, deberá valorarse la intencionalidad del acto. Yo siempre a mis alumnos de administración integral les pongo este ejemplo y lo voy a poner otra vez. Cuando uno dice, antes de imponer una sanción, entonces dice que debe valorarse la intencionalidad del acto. Entonces es un señor que le pusieron una sanción porque se tiró a la piscina con ropa. Y entonces al imponerle la sanción, él dice, pero espera un momento, porque es que no hubo mala intención porque me resbalé y me caí. Entonces ahí no hay mala intención. No debieron haberle sancionado. Luego la norma dice, la imprudencia. Ah, sí, es que usted se resbaló, pero porque venía borracho y se cayó. Entonces fue imprudente. Y él dice, y ahí la norma sigue y dice, o negligencia. Y entonces el señor dice, sí, yo iba borracho, pero es que las luces del conjunto estaban apagadas y no se veía nada y me caí. Entonces la negligencia fue de ustedes. Y la norma dice, así como las circunstancias atenuantes. Y él dice, de todas maneras me caí y no pasó nada. Ahora dice que se atenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones, de acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia. Ahora es eso. Si a mí me publicaron por ser un infractor de las normas, ¿cuánto tiempo me van a tener publicado? 3, 4 años, todavía sigo yo publicado, no puede ser, ¿cierto? Tengo que graduar y decir va a ser publicado por tanto tiempo. Si me van a suspender los servicios comunales, no vaya a ser que pasen 10 años y yo sigo suspendido sin poder usar el gimnasio y sigo con una barriga gigante porque no he podido hacer ejercicio. Entonces, tiene que haber una graduación de la sanción. Y esa graduación dice que es de acuerdo al daño causado, a la gravedad, a la reincidencia. Pero si fue grave o no fue grave. Sí, el señor se cayó a la piscina, pero ¿qué tan grave fue? Caerse con ropa a la piscina de pronto no es tan grave. Pero como iba borracho y se trasbocó en la piscina, hubo que desocupar la piscina y hubo que limpiarla. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Es grave? Es grave.
y habla de la reincidencia. Ah, pasó una vez, pero si es que cada 8 días llega el señor y llega borracho y se cae cada 8 días a la piscina, pues entonces sí es una reincidencia. Una cosa es que algo pase como una eventualidad y pasó una vez. Otra cosa es que haya una situación reincidente. Y eso hace que la falta sea grande, la magnitud de la sanción sea proporcionada al daño causado, a la gravedad, a la reincidencia. Entonces, esos son aspectos supremamente importantes que tienen que consagrarse y tienen que contemplarse cuando se va a imponer una sanción. El parágrafo del artículo 60, en la siguiente diapositiva, muestra cómo dice que en el reglamento de propiedad horizontal se establecerán las conductas objeto de sanción. Y entonces, ahí tenemos una deficiencia en la mayoría de los reglamentos de propiedad horizontal. Y es que en la mayoría de los reglamentos no establecen cuáles son las conductas que son objeto de sanción. Y eso hace que los administradores y asambleas y miembros de consejo hagan reglamentos internos y les metan un poco de información de cuáles son las conductas que son objeto de sanción. Pero recordemos, no es en el acta de asamblea, no es en el manual de convivencia. Dice en el reglamento de propiedad horizontal. Se indicarán las conductas objeto de aplicación de sanciones. Entonces, es muy importante cuando se haga un reglamento de propiedad horizontal que quede muy claro cuáles son esas conductas objeto de sanción. Porque si las escribo en algún otro documento, manual de convivencia, acta de asamblea, lo que lo quieran llamar, no es válido, no tiene aplicación, no es procedente. Entonces, aquí estamos viendo cómo el hecho de imponer sanciones no resuelve los problemas de convivencia. Algunas personas, cuando salió la ley, dijeron, no, con este capítulo de sanciones solucionamos, porque nadie va a querer ganarse una sanción. Mentira, estamos en el 2013 y no ha cambiado mucho los problemas de convivencia, por el contrario, se vuelven peores. Y es porque simplemente no le hemos dado la visión correcta al asunto. Miremos la siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros, como administradores, no le damos la perspectiva correcta, cuando nosotros no tenemos una visión clara de lo que realmente puede ser la convivencia, vamos a encontrar grandes dificultades. Tenemos una herramienta que se conoce como los manuales de convivencia. Y creemos que por hacer un gran manual de convivencia resolvemos todo. Y a ese manual de convivencia le metemos todo lo que una persona no puede hacer. No puede hacer aquello, esto. Y entonces reglamentamos todo. La manera es importante que podamos tener claro que cuando hacemos manuales de convivencia no estamos resolviendo las dificultades. Ahora dice que cuando se hace un manual de convivencia, normalmente estamos generando un documento muy completo, extenso, muchas veces más extenso que el mismo reglamento de propiedad horizontal. Y hacemos unos protocolos gigantes y le damos una introducción, dedicatoria y al final firman todos los honorables miembros del Consejo de Administración que participaron en la elaboración del manual de convivencia. Ahora, ¿quién lee este documento tan grande? Si no leen el reglamento de propiedad horizontal, que tiene mayor fuerza obligatoria, ¿quién lee eso? Ni siquiera los que lo redactaron, ni la familia de los que redactaron, lo van a leer. Entonces, un error, generamos documentos extremadamente extensos. Esos documentos se basan muchas veces en los caprichos de unos pocos. Es decir, tenemos unos cuantos miembros de consejo de administración. Pasa por sus manos el reglamento interno o su manual de convivencia. Y si el señor no le gustan los perros,
¿qué va a escribir dentro del documento? Va a escribir que no los perros, que no los perros no pueden aquello, los perros no pueden lo otro. Y si pasa al otro miembro del consejo y ese lo recibe y escribe y mira carros y él es enemigo de los carros o es envidioso porque no tiene carro, entonces va a escribir los carros no pueden esto, los carros no pueden aquello, los carros no pueden aquello. Y así, los niños, las mascotas, las bicicletas, las zonas verdes, el parque. A veces hacemos, la otra vez revisaba un manual de convivencia que tristemente no le permitía a ningún niño hacer nada dentro del conjunto. ¿Por qué? Porque quienes lo redactaron detestaban a los niños. Y entonces así no se puede. Tiene que ser un asunto balanceado, equitativo. Una vez se hace ese documento, pasamos a otro tercer problema. Y es que se impone el reglamento. Lo tratamos de imponer. Y es a la fuerza, a la brava, a las malas, garrotazo para el que no cumpla. Y eso está demostrado que el subconsciente de cualquier persona, cuando le tratan de imponer algo, su primera reacción es oponer resistencia a cumplir con eso que le están obligando. Así sea bueno para él, así la persona esté de acuerdo y se pueda beneficiar con eso, no lo va a cumplir simplemente porque se lo están imponiendo. Otro error de esos reglamentos internos es que no es participativo. Esos reglamentos de propiedad, esos reglamentos o manuales de convivencia que generan, simplemente los determinaron un grupo pequeño de personas, pero no incluyó. ¿Y usted qué quisiera que se incluyera? ¿A usted cómo le gustaría que se manejara? Entonces eso hace que el reglamento tenga resistencia. Y por último, otro error es que el reglamento o el manual de convivencia no se implementa. Se redacta, se genera, pero no se hace nada para que la persona lo pueda recibir, lo pueda entender, lo pueda asimilar y pueda entender que cumplirlo es bueno y que le va a ayudar a él, que le va a ayudar a su familia. La implementación es la parte más importante en un reglamento o en un manual de convivencia. Y tal vez toma más trabajo que la misma redacción, porque yo tengo que encontrar la manera de hacer que cada persona reciba la información y la cumpla porque tiene muchos deseos de cumplir. Me gusta resaltar siempre la labor que en algún momento el señor Antanas Mocus como alcalde generó, y generó una situación que llamaba convivencia ciudadana, un gran problema en una ciudad como Bogotá. Y entonces, cuando usted iba pasando y pasaba por un sitio, cruzaba la calle, un sitio que no era la cebra o se pasaba en rojo el semáforo, alguien sacaba una tarjeta roja y ¡pum! Se la imponía. Y la gente le parecía es una tontería, pero no volvía a hacerlo. Subían por el puente, cruzaban por la cebra, no tiraban papel a las calles y muchos aspectos que mejoraron el sentido de pertenencia de esta ciudad. Entonces, es interesante cómo podemos hacer para que la implementación llegue a las personas por convicción y no porque se sientan obligados a cumplir con lo que está en ella. Vamos a mirar cómo podemos hacer unas normas de convivencia, establecerlas en un manual y cómo puedo hacer para que eso pueda implementarse y pueda servir para algo. Un manual de convivencia, entonces, en principio debe ser un documento sencillo, con muy poca escritura en él. Prefiero los dibujos, prefiero la parte gráfica, algo donde esté reflejado, donde un niño pequeño pueda mirar y en él pueda, con el solo simple hecho de hojear ese manual que tiene dibujitos, ya se le metió a su cabeza y ya sabe que puede cumplir, que puede hacer y que debe y que no debe.
Eso le sirve a una persona que puede ser una analfabeta. Vamos a la diapositiva 14. Hay aspectos que son sencillos dentro de ellos. Si están viendo y pueden ver diapositivas, en esta encontramos simplemente cosas muy prácticas. Aquí hay una mascota en el centro y, por ejemplo, hay un jardín donde aclara que las mascotas no pueden estar en el jardín. Hay un perro que está aullando en la noche, que quiere decir que en la noche está prohibido que tratar de que los animales no hagan bulla para que dejen descansar. Hay una correa, que quiere decir que los animales y las mascotas deben circular con una correa. Hay una pala y una bolsita, quiere decir que debe recoger los desechos. No hay ni una sola palabra dentro de la imagen. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que yo puedo hacer algo para que una persona analfabeta, alguien que no sepa leer o alguien que ni siquiera conoce el idioma, con el solo hecho de hojear ese documento, ya sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que comportarse. Y no se va a aburrir con una lectura larga y pesada. Así que si usted es el administrador, le da la bienvenida al nuevo propietario, le dice siéntese, ya le hago su registro, por favor eche una ojeada a este manualito mientras le hago su registro. Usted hace su registro, la persona lo ojea y con el solo hecho de ojearlo ya tiene en la cabeza lo que usted necesita que esa persona sepa o aprenda. Y después usted le regala el folletico, la persona va a su casa, lo deja encima de la mesa y los niños ven una revista con muñecos y la van a leer y entonces se aseguró de que todas las personas de la casa recibieron la información y es más fácil que un documento aburrido porque no trata de eso. Aquí lo que se busca es ser efectivos en el trabajo, ser eficaces en la tarea que se está realizando y no simplemente basarnos en hacer los mismos procedimientos que todos hacen y generar un documento así de grueso, mandar al vigilante a todos los apartamentos o sitios y decir, por favor, fírmeme el recibido, la gente recibe, tira eso en cualquier lado, nadie lo lee, o es que en su casa, cuando llegan esos comunicados, dicen, apaguemos el televisor porque vamos a leer en familia el reglamento interno o el manual de convivencia. Eso no pasa. Nadie le interesa, pero sí es más fácil de asimilar cuando es un documento liviano, agradable al ojo y donde puede ser asimilado. Ahora, si complementario a esa información, la implementación, hace talleres con los niños, hace talleres con los adolescentes, hace talleres con los adultos y les enseña cómo es el manejo, qué se puede hacer, la razón por la cual hay que cuidar, pues es más fácil que ellos acepten. La gran mayoría, como yo les había dicho antes, es gente buena, es gente que en principio están dispuestas a cumplir. La minoría son aquellos que ni con manuales, ni con socialización, ni con sensibilización, ni con concientización van a recibir la información y van a proceder de manera incorrecta. Entonces, ¿qué hace uno en esos casos? Pues aplicar la parte de sanciones y multas. Pero eso no es para todos los casos. Ya vimos cómo imponer una sanción no es tan sencillo. Hay que llevar debido proceso, derecho de defensa, contradicción, impugnación para poder imponer una sanción. Y eso genera un desgaste. Imagínense poner sanciones todos los días, a toda hora, por todas las cosas, pues nunca acabamos. Aquí lo que se trata es simplemente usar la herramienta de sanciones para aquellos casos donde se ha llegado a tal extremo, donde no hay otra solución que imponer una sanción porque persiste el incumplimiento a pesar de todo lo que se haya podido hacer para tratar de que la persona no incumpla o sea un infractor. Pero a veces abusamos de la herramienta. Una persona que una vez al año, una vez cada 10 años, hizo una reunioncito, y una reunioncita, hizo una fiestecita y ¡pum! Su sanción. Nunca lo había hecho antes. Pero como me sancionaron por eso, yo que casi nunca pongo problema en este conjunto, entonces ¿qué voy a hacer?
Ah, bueno, ahora todos los fines de semana voy a poner música a todo volumen, así no tenga fiesta solo para poder fastidiar al administrador que me metió una multa y que haga lo que quiera. Entonces, a veces las metodologías que usamos para lograr mejorar la situación de convivencia empeoran los niveles de convivencia. Grandes problemas de convivencia no son proporcionados solo por los adultos, sino también por los más pequeños. A veces los adolescentes generan unos problemas terribles de convivencia, situaciones de drogadicción, situaciones en las que hay robos, pandillas, matoneo, prostitución dentro de las copropiedades. Problemas serios de convivencia que deben ser atendidos. El problema es que las copropiedades siempre van a nivel correctivo, pero nunca están trabajando a nivel preventivo. Si yo mantengo programas, cosas que me ayuden a tener a los jóvenes ocupados, distraídos, campeonatos, clases, cursos, dinámicas y cosas que puedan hacer que el joven esté concentrado, ocupado en actividades diferentes, va a minimizar el impacto. Cuando yo hago actividades para los adultos en los que puedan compartir una cosa con la otra, que la clase de aeróbicos, que la fiestecita, que una reunión, que la noche romántica, que lo que se les pueda ocurrir. Todo eso es importante. Ahora un administrador puede decir, ¿y yo por qué voy a tener que hacer todo eso si a mí me contrataron fue para administrar un edificio, no para hacer una cantidad de actividades que no tienen que ver? Resulta que el artículo 32 de la ley 675 habla del objeto del ente jurídico. ¿Y quién es el representante legal del ente jurídico? El administrador. Dentro del objeto dice que hay tres cosas. Primero dice que hay que administrar correcta y eficazmente los bienes y los servicios comunes. Dos, dice que atender los asuntos de interés común de la copropiedad o de los propietarios. Y tres, hacer cumplir la ley y el reglamento. Me quiero remitir al punto 2, y es manejar o atender los asuntos de interés común de la copropiedad. Un asunto de interés común fácilmente es hacer algunas actividades que puedan minimizar el impacto en la convivencia. Cuando usted administra, hay dos aspectos que generan desvalorización o devaluación. Usted trabaja por valorizar los bienes. Cuando usted logra valorizar los bienes privados, entonces usted es un buen administrador. Porque mi apartamento que costaba 200 millones ahora cuesta 250. Entonces quiere decir que hay una excelente gestión de administración. Pero esa valorización se puede perder por aspectos como, por ejemplo, una mala administración de los bienes comunes. Ahora, yo puedo ser excelente administrador de los bienes comunes y tener el conjunto como una tacita de té. Pero si no cumplo con algo que son los niveles de convivencia, puede estar muy bonito el edificio, pero si dentro del edificio lo que viven son un poco de fieras que no pueden controlarse y son agresivas, pues nadie quiere vivir ahí y todo el mundo se va a mudar. Y encontramos todos esos edificios y conjuntos llenos de letreros de se vende o se arrienda, porque la gente no quiere vivir ahí, porque el nivel es tal que no permite que las personas puedan habitar tranquilos. Y eso desvaloriza el inmueble. Entonces, para mantener una buena valorización, no solamente es ser un buen administrador, manejando los bienes comunes, sino también generando alternativas y estrategias que me permitan manejar una excelente convivencia. Eso hará que la gente que vive ahí no se quiera mudar. Y entonces, un buen indicador de que hay un buen nivel de convivencia es porque no hay letreros de que se venden y que se arrienda. Y cuando alguien lo pone por alguna razón, lo arriendan tan rápido o lo venden tan rápido porque la gente quiere vivir ahí, porque se ve bonito, porque se ve atractivo, porque la gente habla bien de ese sitio y a todo el mundo le gustaría vivir en un sitio como ese. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con la manera en que manejamos la convivencia, la manera en que involucramos. Es interesante, yo estaba en asambleas donde los primeros puntos, punto número 1, el orden del día, además después de nombrar presidente y secretario,
Informe del comité infantil. Y se para un niño de 8 o 9 añitos dando un informe de que hicieron actividades, de que hicieron juegos, de que hicieron vacaciones recreativas, de que hicieron una cantidad de cosas. Y el siguiente punto, el comité juvenil. Y pasa un jovencito, un adolescente, con su pantalón caído y todo lo que quieran, pelo parado, dando un informe de que hicieron competencias deportivas, de que se ocuparon, hicieron algunas actividades, recolectaron fondos, ayudaron, construyeron, participaron. Eso mantiene ocupado. Eso disminuye la tensión que pueda generarse en algún momento determinado entre un grupo y otro. Entonces, para resumir, tenemos comités de convivencia como una de las herramientas que se proporciona en la ley 675, pero que infortunadamente no se aprovecha y no se usa porque ponemos a las personas que escasamente trabajan en él a hacer otras actividades diferentes que dirimir conflictos. Tenemos manuales de convivencia que están llenos de información que nadie le interesa leer, que nadie le preocupa, pero no desarrollamos manuales que sean incluyentes, que sean participativos, que se enfoquen específicamente en aspectos generales de convivencia y que sean sencillos y fáciles de entender a la vista, que también puedan ser socializados para que las personas puedan asimilarlos y cumplirlo de manera más fácil. Y generamos unas sanciones que pretendemos aplicárselas a todo el mundo, pero que realmente están hechas para aquellos casos especiales en los que, después de haber aplicado todas las formas posibles de hacer algo para que la persona cumpla, entonces sí aplicar. Y ahí aplicaríamos una sanción fuerte y drástica, que si se pone sucesiva, al multiplicarse por 10 veces, pues entonces sí sería justificable iniciar un proceso ejecutivo para recoger la cartera que generó unas multas. Y no generamos una contabilidad llena de carteras que no se puede recuperar o no se puede recoger. Para finalizar, espero que haya sido de utilidad aquellas cosas que se han compartido en esta noche. Quiero invitarles a aquellas personas que están conectadas en este momento, que no son miembros del Colegio Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal, para que se integren a él. Hacer parte del Colegio Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal es muy sencillo. Es una vinculación que es anual. Aquellas personas que tienen inquietudes, preguntas, puedan hacerlo a través de consultar a través de la página del correo electrónico. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias por un año. Si hay algo que un administrador tiene en un periodo, es preguntas. Entonces, pues puede hacerlas a través del correo electrónico. Actualmente hay más de 12.000 vinculados en 19 ciudades del país. Y esta es una ventaja. Cuando usted es vinculado, tiene un carnet que lo representa. Y cuando usted va a una copropiedad y va a ofrecer, y usted dice que es miembro de un colegio de administradores, donde tiene asesoría y apoyo constante, pues es una ventaja. Además, usted tiene descuentos especiales en los servicios que nosotros prestamos, en asesoría, en acompañamientos de asamblea, en reformas de reglamentos, crear reglamentaciones internas, en residuos de zonas comunes, en cuantas cosas que podamos apoyar en propiedad horizontal. El vinculado tiene descuentos especiales por eso. Y si usted va a una copropiedad y dice que usted es vinculado y que esos descuentos que le pueden hacer a usted son extensivos a la copropiedad en la que usted va a trabajar, pues va a ser más fácil que le contraten a usted. El apoyo que puede tener de pertenecer a una entidad gremial, este tipo de seminarios virtuales que le permiten tener también algo de actualización y capacitación. Espero que este tiempo que hemos compartido en esta noche haya sido de agrado, que haya beneficiado en algo, por lo menos más que las novelas o los realities que se perdieron por andar escuchándome. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche y nos vemos mañana en el seminario. Bueno, pues entonces hemos finalizado este seminario virtual gratuito en el cual el doctor José Andrés Bermúdez de
presidente de Servilonjas, nos ha compartido muy interesantes temas acerca de la convivencia en propiedad horizontal. Entonces, como indicaba el doctor Bermúdez, pues ya en los correos vamos a estar pendientes de las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Y las vinculaciones que puedan solicitar a nuestros correos. Entonces les invitamos a hacer sus preguntas eh, y obviamente vamos a estar pendientes a darles la respuesta más oportuna. Que pasen muy buena noche. Mi nombre es Johan Bravo, gerente de proyectos de Imaginando Web, eh, socio estratégico de Servilonjas, el Colegio de Administración de Propiedad Horizontal. Buenas noches.